El salario y el bolsillo de las y los argentinos pierden cada vez más ante la inflación y el aumento de precios. Es un aumento fuertísimo de los precios internacionales de casi todas las materias primas que Argentina produce y consume. Para paliar los aumentos, se dispuso en las grandes cadenas de supermercados los programas Precios Cuidados y Precios Máximos. Con 15 pesos me hago alto guiso. El problema es que en los comercios más pequeños y de barrio, estas medidas son inexistentes. De noche desenchufan las heladeras, querido. En esta línea, hoy el ministro de Desarrollo Social confirmó el lanzamiento de la Canasta Ahorro, 28 productos a precios rebajados destinada a 60 ferias de barrios populares. Apuntamos a que el productor le venda directamente al consumidor, a bajar el tema del precio de los alimentos, que es el problema más grave, y que la gente pueda tener realmente ahorro en un contexto tan difícil. Además, el gobierno y Alimenticias negocian una nueva canasta de precios congelados por 6 meses con alcance a almacenes, autoservicios de barrio y supermercados chinos. Necesitamos, con todas las medidas que correspondan, ir logrando que los precios vayan teniendo un sendero mucho más razonable y consistente con los objetivos de la política económica. A pesar de los programas para contener la suba de precios, la inflación y los aumentos avanzan. Entonces, ¿cuál es la solución para frenar el aumento de precios? No sé cuál es la solución, ahora lo va a explicar Matías Tombolini, pero escuchen bien, mira esto, porque Eli tiene toda la información, el detalle de la canasta que se viene. Sí, la canasta se va a lanzar seguramente la próxima semana. Son 100 productos básicos, básicamente alimentos de consumo diario, y reemplazará un poco a lo que es hoy el programa Precios Máximos, que vence el próximo 15 de mayo. Las empresas están comprometidas a garantizar la presencia de todos estos productos. Hay un gato en el estudio, Eli, pero vamos a seguir hablando. Hay dos. En el medio del piso. Acá. ¿Quieres saber de la canasta por ahí? Dos gatos, ahí va. Va a incluir entonces, decíamos, 100 productos y van a tener que estar garantizada su presencia tanto en supermercados como en las bocas de comercialización menores, como son almacenes, autoservicios, donde hoy efectivamente los productos de los programas Precios Cuidados y Precios Máximos no se encuentran. Por último, lo importante es que las industrias, la cadena industrial, las empresas de primera línea que van a proveer en cada caso 4 o 5 productos, van a tener que garantizar el abastecimiento de todos esos alimentos en los almacenes, ¿no? Y al precio congelado por 6 meses, por lo menos hasta el mes de noviembre. Veremos qué pasa y cómo funciona. Bueno, le preguntamos a Matías Tombolini, porque, claro, estrategias para frenar la inflación hay muchas. Sí. ¿Han funcionado? Creo que casi ninguna. No. Pero se lo pregunto a Matías. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por invitarme. Bueno, la verdad es que la inflación, sin dudas, es el segundo problema más grave que tiene la Argentina, probablemente desde la vuelta a la democracia hasta aquí. El primero es la pobreza, ¿sí? Porque nosotros como país, después de un año de pandemia, que probablemente no sea un parámetro, pero con 42 puntos de pobreza, creo que la pobreza y el hambre son los problemas más importantes que tenemos. Y la inflación sigue siendo un flagelo. Nosotros venimos de una dinámica en donde, recordemos, en 4 años de la gestión anterior los precios subieron 285%. El dólar le sacó 250 puntos a eso, subió más de 520% entre 2015 y 2019. Después de esa dinámica, entrando en el año de pandemia, en 2020, bueno, se bajó la inflación más de 15 puntos, pero sigue siendo un problema serio. El primer trimestre siempre es un problema en materia de inflación y en materia de salarios, vale decir, porque los salarios todavía atrasan, porque vos tenés precios nuevos y salarios del año pasado. O sea que no solo tenemos el problema del aumento de los precios, sino que los sueldos ahora vamos a ver que empiezan a recuperar y sobre todo el poder de compra lo vamos a sentir que recupera todavía más con la devolución del impuesto a las ganancias. Recordemos que se sancionó la ley a partir de la cual 1.210.000 trabajadores. Pero quienes cobran salarios, digamos también que son para quienes cobran salarios medios y altos y no es para el que cobra el salario mínimo vital y móvil o por debajo de la canasta de pobreza. Sí, déjame que comparta con vos un concepto. En Argentina van a dejar de pagar 1.210.000 trabajadoras y trabajadores.
es un poquito menos de la mitad de quienes estaban tributando el impuesto a las ganancias. Ahora, pero Matías, hablamos del sector formalizado, ¿no? En la Argentina hay un sector informal enorme. Absolutamente. Enorme. Y quedó muy relegado y con la pandemia ni te cuento. Bueno, la pandemia agravó la dinámica de los sectores de la informalidad en la economía y una de las muestras que tuvimos fue con el programa de asistencia de la IFE, es decir, el Estado, ¿qué es lo que hizo cuando arrancó esto que podría ser comparable a una especie de catástrofe natural, como si fuera una especie, un terremoto, pero que dura 15 meses? Un terremoto sucede en un lugar determinado, en un momento determinado. Acá, hace 15 meses que en continuado tenés una situación de catástrofe natural. Y entonces, ¿qué hacen los estados? Desplegan lo que se llaman políticas de mitigación, que lo que intentan hacer es, bueno, morigerar la onda expansiva justamente de este terremoto. Ahora, con el IFE quedó muy claro lo que decís vos. La amplitud del sector informal, si le sumás monotributistas A y B, le dio más de 9, claro, le dio un alcance de 9 millones de compatriotas que recibieron esta asistencia del Estado de 10.000 pesos por mes. Matías, y en este panorama vos, un concepto que trabajás en el libro que estás presentando es que a mí me interesa que profundices y cuentes un poco, que es cómo la clase media se está deslizando hacia la pobreza. ¿Por qué y cómo se puede revertir esa tendencia? A ver, empiezo por el final de la pregunta, Cata. ¿Cómo revertimos esa dinámica? Bueno, muy simple. Los salarios le tienen que ganar a los precios en la Argentina. Si nosotros como proyecto político no logramos que recupere el poder de compra del salario, mezclando baja de impuesto a las ganancias y mejora de la competitividad del salario por mejora de la productividad y mejora en la distribución de la renta en la Argentina, habremos fracasado como proyecto político. No hay ningún tipo de duda. Mira, si vos mirás qué pasó en el proyecto anterior, lo que vas a ver es que la inflación fue 2,85 y los salarios subieron en promedio 2,28. ¿Sí? O sea que se perdió mucho poder de compra, por eso el consumo cayó 8%. Sí, pero el último año perdiste 7 puntos. Tomando febrero, si vos tomás desde el 10 de diciembre, vas a ver que depende del sector. El sector privado está empatando, el sector público pierde 19, registrados pierde 2 puntos, y como estás tomando los primeros 2 meses del año, vas a sentir el impacto justamente porque el dato es a febrero, que estás mirando, en marzo te va a dar probablemente peor. ¿Qué señal hay? Porque tenés precios nuevos y salarios viejos en el primer trimestre del año, sobre todo. ¿Qué señal hay, Matías, para esa gente que vos señalas en el libro, ¿no? Que no puede ya pagar las expensas, que dejó la medicina prepaga? Es decir, ¿cuál es la respuesta del gobierno ante esa clase media que fue retrocediendo? Que cada vez es más, hay que decirlo, sin ¿no? duda. Cada vez hay más gente con problemas que antes podía pagar un alquiler tranquilamente y ya no. Mira, nosotros ahí tenemos, me parece que desplegar, o estamos desplegando, un conjunto de herramientas. La primera tiene que ver con una discusión que se dio. ¿Qué pasa por las tarifas? Nosotros, como proyecto político, entendemos que si la luz subió 1.925% del 15 al 19, ¿no? Del 15 al 19, si el gas subió más de 920 puntos y el agua 840, claramente este es el tiempo en donde el ajuste de tarifas tiene que ser en función de lo que puede pagar la gente, no de que le cierren los balances a las compañías. Dicho eso, lo que se busca es una política en donde el año pasado, o sea, la inflación... Estás con Basualdo y no con Guzmán. Digo, no, es que es un error. No, pero vos sabés que eso es un error. A mí me parece que ahí hay una interpretación múltiple, y sigo abriendo ventanitas en la conversación. No hay una diferencia de criterio central. El gobierno es un gobierno que presenta homogeneidad en el centro, es decir, los valores son los mismos, y heterogeneidad en los bordes. Puede haber debate. Las coaliciones de gobierno son pero no parecía solo un debate, ¿no? Había un funcionario que se anunció como desplazado. Bueno, pero no fue solo un debate. Pero sí, porque para mí, por lo menos desde lo que yo veo, hay una tensión por ahí que tiene que ver con las formas. En el fondo, está claro que hay una búsqueda de segmentación de tarifas que ya empezó cuando Axel Kicillof era ministro, que hay una búsqueda de que las tarifas vayan más despacio que los precios y mucho más despacio que los salarios. Por eso, si vos mirás los precios regulados, en el último año aumentaron 22%, la mitad de la inflación. Ahora, Matías, ¿no crees que hay una diferencia de fondo en cuanto a qué política económica queremos? Digo, si vamos a un modelo más fiscalista como plantea Guzmán, o a un modelo que contenga de mayor asistencia del Estado para contener a sectores que están muy empobrecidos, como plantean sectores del kirchnerismo. Lo que pasa es que yo no creo que sean modelos antitéticos. Para mí... Sí, pero suponen cosas diferentes. Pero no necesariamente, porque la prudencia fiscal que plantea el ministro de Economía es compartida por todo el gobierno. Ahí no hay una cuestión que no haya, digamos, un criterio, casi te diría, unánime. La pregunta es, ¿cómo atendés con políticas de mitigación una economía que de vuelta se cierra, que no tiene los niveles de cierre
que compartían la ciudad, la provincia y la nación. Que por cierto, escuchando el debate anterior, ¿cuántos anuncios compartieron la ciudad, la provincia y la nación en sus máximos exponentes el año pasado? Lo contamos en el libro. Muchas 13. veces. 13 veces. 13, con la fecha. Y que anunciaron continuidad a las restricciones. Entonces, claramente eso impactó de lleno a la economía y lo que hay es una pregunta de, bueno, ¿cuál es el nivel de asistencia? Bueno, ahí también tenés una política que tiene que ver con el lugar donde yo soy vicepresidente, que es el Banco Nación. Claro. 70.000 millones de pesos aproximadamente, solamente en el Banco Nación, que se dieron como asistencia, una tasa que está por debajo de la inflación, pero por supuesto hay muchísimo para hacer. ¿Se tiene que pagar otro IFE? Bueno, yo creo que en la medida en que no abramos la economía pronto, va a haber que pensar alguna política de ingreso, que si no es el IFE, veremos cuál es, que tiene que, de vuelta, que dialoga entre las restricciones que la Argentina tiene, porque empezó así la pandemia en la Argentina, con las manos atrás de la espalda, porque no tenía a quién pedirle prestado, porque no tenía margen fiscal, y porque claramente venía de un proceso inflacionario que era de más de 53 puntos. En ese libro, móstralo si querés, ¿están las respuestas a todo esto que estamos preguntando? Mira, yo... La otra campana, de Matías Tombolini, ya está a la venta en todas las librerías. Ya está a la venta en todas las librerías. Es básicamente una historia del presente argentino narrada en tiempo real, como dice la bajada. Lo que tenés acá es una narrativa alternativa. Como dice Piketty, hoy en el mundo lo que tenés son competencias de narrativas. Y quien nos está mirando seguramente vas a elegir o creerme a mí, y creerle a Filmus, o creerle a Lombardi. Yo lo que te propongo en el libro básicamente es, bueno, ¿cuál es el conjunto de valores, por lo menos desde mi punto de vista que yo comparto, que me parece que esto es central en la manera que tiene de decidir Alberto? Alberto está decidiendo en función de lo que es correcto, no de lo que le conviene. Porque si fuera lo que le conviene, probablemente se comportaría más parecido a como se comporta la ciudad. Bien. Que se comportó de un modo el año pasado y de otro modo este año. Lo que tenés acá también son muchos datos que sustentan una manera de pensar. Bien, y tiene cámaras, Matías le habla y vende su libro mirando a la cámara. Obvio, como tiene que ser. Si no ves el libro no vas a saber cómo es. Acordate la otra campana. Danos Gracias, buenos tips, Matías, para la próxima. Gracias por estar esta noche en Fuego, Matías. Sí.